Fue obligada a casarse con un hombre cruel que doblaba su edad. En un acto desesperado, besó al primer desconocido que encontró en la plaza, sin saber que era el apache más temido y justo de aquellas tierras. Lo que comenzó como un escándalo se transformó en el inicio de un amor capaz de unir dos mundos y cambiar su destino para siempre. Era el año de 1856, cuando las campanas de San Miguel de los Olivos repicaban con un sonido que para todos significaba fiesta, pero para Mariana Valverde eran grilletes invisibles. Tenía apenas 20 años y una belleza que no encajaba en los moldes rígidos de su tiempo. No era la doncella dócil y complaciente que esperaban de ella, sino una joven de mirada firme, labios orgullosos y un carácter que hervía como las aguas de un río contenido por diques demasiado frágiles. La plaza del pueblo se adornaba con guirnaldas y banderines que danzaban con el viento. El olor a maíz tostado se mezclaba con el del estiércol de los caballos, y los músicos afinaban sus guitarras para anunciar el festejo. Pero detrás de esa apariencia de celebración se escondía el sacrificio de una vida. Mariana había sido entregada en matrimonio a don Jacinto Robledo, un hombre de 60 años, rico en tierras pero pobre en bondad, cuya fama de crueldad atravesaba cada rincón de la región. Mariana lo había visto de cerca, sus manos ásperas que apretaban demasiado fuerte, sus ojos pequeños que parecían medir y poseerlo todo, su voz ronca que no conocía la ternura. Y aunque su madre le había dicho que ese enlace aseguraba honor y protección, Mariana sabía en lo más profundo de su ser que aquello no era más que una venta disfrazada de boda. La joven recordaba la conversación de la víspera. «Debes obedecer», le había dicho su padre, con la frialdad de quien firma un contrato. No hay otra salida. Mariana había apretado los puños, sintiendo que las uñas se clavaban en la palma, como un recordatorio de que aún tenía fuerza, de que aún respiraba. Y mientras todos en el pueblo hablaban de su suerte, ella sentía que cada palabra era un cuchillo que le cortaba la piel del alma. Aquella mañana, cuando el sol doraba las tejas de las casas y los niños corrían entre los vendedores, Mariana caminó por la plaza con el vestido sencillo que su madre le había dado para acostumbrarse a lo que viene. Pero dentro de ella bullía un mar en tormenta. Cada campanada que anunciaba su destino le pesaba más que la anterior. No quería ser la esposa de un verdugo. No quería convertirse en la sombra de un hombre que la doblaba en edad y le arrancaba la juventud, como si fuera una fruta madura a punto de pudrirse. El murmullo del pueblo se convertía en un eco sofocante. La boda será en una semana. Don Jacinto ya ha mandado preparar la hacienda. Será la dueña de todas esas tierras. Dueña, pensaba Mariana, con un amargo sabor en la boca, pero sin ser dueña ni de sí misma. Y entonces, frente a la fuente central, sintió por primera vez que las paredes invisibles de esa prisión estaban a punto de quebrarse. Observó a las mujeres que la miraban con envidia, a los hombres que la evaluaban con desdén y a los ancianos que murmuraban sobre el honor de la familia Valverde. Todo era un teatro, y ella, contra todo lo que se esperaba, ya no estaba dispuesta a interpretar el papel de víctima. Mientras las campanas repicaban de nuevo, Mariana cerró los ojos. Una frase surgió en su interior con la fuerza de una revelación. Prefiero el escándalo a la esclavitud. Ese pensamiento, aún secreto, fue la chispa que encendería el incendio de toda la historia. Antes de continuar con este amor de época, suscríbete y regálanos un me gusta, porque solo así podremos seguir compartiendo romances que llenan el alma. Y escribe en los comentarios la palabra beso, para que sepamos que eres parte de esta comunidad que vive las grandes historias de amor. El sol del mediodía caía sobre la plaza como un juicio divino. El calor era insoportable, y sin embargo, Mariana sentía que lo que ardía en verdad era su pecho. La gente caminaba con canastos de frutas, vendedores gritaban sus ofertas, niños reían mientras corrían alrededor de la fuente, y entre todo aquel bullicio, ella escuchaba únicamente el sonido de su propio corazón, galopando como un caballo desbocado. El aire estaba cargado de fiesta, pero para Mariana
Era un aire envenenado. Cada rostro parecía recordarle lo inevitable. Pronto sería la esposa de don Jacinto. Los comentarios susurrados a su paso le taladraban los oídos. Pobre muchacha, al menos tendrá riquezas. Más le vale obedecer. Las palabras eran piedras, y ella caminaba con el peso de todas encima. Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas, pero no lloró. No frente a ellos. No le regalaría al pueblo el espectáculo de su derrota. Entonces lo vio. De lejos, su sombra se recortaba contra la claridad del día. Cojan Naji, el apache más temido y respetado del norte. Su figura imponía silencio a su alrededor, alto como los pinos de la sierra, ancho de hombros, con la piel bronceada por el sol implacable, el cabello largo y trenzado que caía como un río oscuro sobre su espalda. No llevaba espada ni cadenas, pero su sola presencia era un arma. La multitud lo miraba con una mezcla de temor y fascinación. Mariana apenas lo conocía de rumores. Decían que había enfrentado a soldados, que lideraba a su tribu con justicia, que podía domar caballos salvajes solo con su voz. Pero también decían que era un bárbaro, un hombre peligroso, alguien que ninguna señorita decente debía mirar. Fue entonces cuando, entre el murmullo de la multitud, apareció don Jacinto, su futuro esposo. Venía con pasos pesados, arrastrando las botas, con ese aire de dueño que tanto la asfixiaba. Sus ojos pequeños la buscaron entre la gente como quien caza a una presa. Mariana sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. En un instante, la desesperación se apoderó de ella. La respiración se le volvió corta. La sangre le golpeaba las sienes. Sabía que si él la encontraba allí, la arrastraría con su mano de hierro y la plaza sería testigo de su humillación. Tenía que actuar. Tenía que escapar, aunque fuera con un gesto imposible, sin pensarlo más, sin medir consecuencias. Mariana giró hacia la sombra imponente que tenía más cerca. Cojan. El mundo pareció detenerse cuando sus ojos se cruzaron con los de él. Ojos oscuros, profundos, como pozos en los que nadie había osado mirar demasiado. En ese instante la joven se arrojó al abismo de su única esperanza. Se acercó con pasos rápidos, temblorosos, y antes de que el guerrero pudiera apartarse, lo tomó del cuello con ambas manos y lo besó. El murmullo del pueblo explotó en un rugido de incredulidad. Las vendedoras dejaron caer sus canastos. Los músicos callaron de golpe. Los niños quedaron inmóviles. El beso no fue dulce ni planeado. Fue un beso desesperado, un grito sin palabras, un desafío al destino. Los labios de Mariana temblaban contra los de aquel hombre al que nunca había tocado, y sin embargo, en ese contacto ardía toda su rebeldía, todo su miedo, toda su valentía. Cojan, sorprendido, no la apartó. Sintió en ese beso la súplica de alguien que lucha contra cadenas invisibles, y aunque el escándalo rugía alrededor, él permaneció quieto, como una montaña que resiste la tormenta. Don Jacinto, rojo de ira, gritó con voz desgarrada: «¡Esa mujer es mía! ¡Se ha vuelto loca!». La plaza entera se convirtió en un hervidero. Algunos pedían castigo, otros reían incrédulos, otros lloraban ante lo que consideraban una desgracia. Pero Mariana, con la respiración entrecortada, aún tenía la frente apoyada en el pecho de aquel hombre apache. Por primera vez se sintió protegida. Por primera vez sintió que no estaba sola. En el silencio posterior al escándalo, la voz grave de Cojan se levantó como un trueno. Nadie es dueño de una mujer. Y con esas palabras, la historia que cambiaría sus vidas acababa de comenzar. El eco del beso aún flotaba en el aire cuando la plaza se convirtió en un hervidero de voces. Mujeres con pañuelos en la cabeza se persignaban horrorizadas. Hombres murmuraban entre dientes palabras de desprecio. Ancianos negaban con la cabeza como si hubieran presenciado un sacrilegio. Lo que Mariana había hecho no tenía nombre. Besar a un apache en medio de todos, besar a un desconocido, besar a aquel que representaba lo prohibido. Era, para el pueblo, un crimen mayor que cualquier pecado. Don Jacinto empujó a los que se interponían en su camino y llegó al centro de la plaza,
con el rostro encendido por la ira. La piel curtida de su cara estaba más roja que nunca, y los surcos de su frente se fruncían con furia. Señaló a Mariana con un dedo tembloroso, como si quisiera marcarla frente a todos. «Desvergonzada, has manchado el honor de tu familia. Eres mía, y no te librarás de mí con un acto tan bajo». Mariana temblaba, pero no retrocedió. Sentía los ojos de todo el pueblo ardiendo sobre ella como antorchas, acusándola, juzgándola, condenándola sin piedad. Su corazón latía tan fuerte que apenas escuchaba las palabras de su prometido, pero sí percibía su tono de propiedad, su tono de verdugo. Fue entonces cuando la voz de Kohan Naji se levantó sobre el bullicio, grave, firme, inquebrantable. Una voz que parecía venir de la misma tierra, una voz que nadie osaba desafiar. «Nadie es dueño de ella», repitió con los brazos cruzados y la mirada fija en don Jacinto. «Ni tú ni nadie puede forzar a una mujer a entregar lo que no quiere dar». El silencio se hizo denso, casi insoportable. Los murmullos se apagaron como un fuego sofocado de repente. Todos miraron al apache con asombro y miedo. Nadie, nunca, había osado desafiar abiertamente a don Jacinto, y menos en público. El anciano apretó los dientes. La saliva se acumuló en las comisuras de su boca mientras bramaba. «Cállate, salvaje, no sabes con quién te metes. Esta muchacha me pertenece por palabra de sus padres». Kohan dio un paso al frente. La multitud contuvo el aliento. Sus ojos oscuros insondables brillaban como brasas. «Las palabras que esclavizan no tienen valor», dijo. «Si ella no te quiere, entonces no hay pacto que valga». Un murmullo recorrió la plaza, como una ola que choca contra las piedras. Algunos se taparon la boca, incapaces de creer lo que escuchaban. Otros sonrieron en secreto, como si en su interior hubieran deseado siempre ver a Jacinto humillado. Mariana sintió que sus rodillas flaqueaban, pero el calor del cuerpo de Kohan tan cerca la sostenía. No sabía qué destino le aguardaba tras aquella declaración, pero algo en su pecho se liberaba, como si esas palabras fueran un escudo invisible que la separaba del hombre que la había condenado. Don Jacinto, desbordado por la rabia, levantó la mano para golpearla allí mismo frente a todos. Mariana cerró los ojos, esperando el golpe, pero nunca llegó. La mano del apache, firme como el hierro, se interpuso y sujetó la muñeca del viejo con una fuerza que lo hizo soltar un quejido. «Nunca más», dijo Kohan con voz baja pero tan cortante como una espada. La plaza entera quedó muda. El pueblo entero había sido testigo de un acto impensable. Un apache defendiendo a una joven criolla frente a su prometido. La humillación de don Jacinto era tan grande que su rostro parecía a punto de estallar. Mariana, con el corazón acelerado, entendió que ya no había vuelta atrás. El beso había sido el inicio del escándalo, pero la defensa de aquel hombre se convertía en su única salida. Todo lo que había conocido, su familia, su apellido, su supuesta honra, quedaba atrás en pedazos. Y en ese instante, mientras la multitud contenía la respiración, Mariana lo comprendió. Había desatado una tormenta que nadie, ni siquiera ella, sabría detener. Las palabras de Kohan aún retumbaban en los muros de la plaza como un trueno que nadie había previsto. El silencio era tan espeso que hasta las campanas parecían haberse callado por respeto o por miedo. Pero ese silencio duró apenas un instante, porque de pronto, como un río desbordado, surgieron los gritos de la multitud. «Vergüenza», clamaba una mujer con el rostro enrojecido. «Ha manchado a su familia», escupía otro, señalando a Mariana como si fuera una pecadora pública. «Que la devuelvan, que la castiguen». Mariana sintió que su pecho se cerraba, no por miedo, sino por el peso insoportable de la traición. Porque entre las voces que la condenaban, se escuchó la de su propia madre, doña Elvira Valverde, una mujer siempre rígida, con los labios finos y los ojos severos. Su madre, que jamás le había permitido llorar en público, alzó la voz para hundirla. «Has deshonrado nuestra casa. No eres hija mía».
La joven sintió que un cuchillo invisible le atravesaba el corazón. Quiso responder, quiso gritar que todo aquello no era justo, que lo único que había hecho era defenderse de una vida impuesta, pero las palabras no salieron. Solo un nudo amargo que la dejó sin aire. Su padre, don Rodrigo Valverde, no habló. Sus ojos fríos se clavaron en ella con un desprecio más doloroso que cualquier insulto. Ese silencio era peor que los gritos, porque confirmaba lo que Mariana temía. Para él, ya no era su hija, solo una carga que había arruinado su honor. Don Jacinto, humillado, intentó recuperar su poder frente a todos. Se sacudió la muñeca aún dolorida por la fuerza de Kohan y rugió: «Este salvaje no te protegerá. No podrás huir de lo que eres, una mujer marcada, una vergüenza». Pero antes de que pudiera acercarse de nuevo, Kohan se adelantó, colocando su cuerpo como un muro entre Mariana y aquel hombre. Su voz sonó grave, firme, como el dictamen de un juez ancestral. «Ella no está sola». Las palabras resonaron como un juramento. Nadie en la plaza se atrevió a acercarse más. Los murmullos crecieron, pero ninguno tuvo el valor de dar un paso. Mariana, con las lágrimas ardiendo en los ojos, miró alrededor. La familia que debía protegerla la había arrojado al vacío. El pueblo que debía ampararla la escupía como si fuera un despojo. En ese instante, comprendió que ya no tenía hogar, que las puertas que alguna vez la habían recibido estaban cerradas para siempre. Y sin embargo, al girar la vista hacia aquel hombre apache, encontró algo que nunca había sentido: respeto. No era la mirada posesiva de Jacinto, ni el juicio cruel de su madre. Era una mirada limpia, tan intensa como el río que arrastra, pero también que purifica. Kohan se inclinó un poco hacia ella y con voz baja, solo para que Mariana lo escuchara, dijo: «Si decides venir conmigo, no serás mi esclava. No serás mi mujer por fuerza. Serás libre de elegir». Aquellas palabras golpearon el corazón de Mariana con más fuerza que el beso desesperado en la plaza. Porque nadie jamás le había hablado de libertad. Nadie jamás le había dado el derecho de decidir sobre sí misma. Con las manos temblorosas, respiró hondo y por primera vez levantó el rostro sin miedo. Miró a su madre, que le daba la espalda. Miró a su padre, que no la reconocía. Y miró a Jacinto, que la odiaba. Y en silencio, eligió. Eligió caminar al lado de aquel hombre apache que no le ofrecía riquezas ni tierras, sino algo infinitamente más valioso: dignidad. La multitud gritaba, algunos intentaban detenerla, pero Mariana ya no escuchaba. Cada paso que daba era como arrancarse cadenas de los tobillos. Cada respiro era un desafío contra siglos de obediencia impuesta. Cuando estuvo a su lado, Kohan asintió, sin una sonrisa, sin triunfo, solo con la seriedad de quien entiende el peso de una decisión irrevocable. La cubrió con su manto de piel, no como dueño, sino como guardián, y juntos, entre el murmullo de la plaza que aún ardía de escándalo, comenzaron a caminar hacia un destino que nadie más comprendía. Ese día, Mariana perdió a su familia y al mismo tiempo ganó lo más precioso: la certeza de que había nacido para ser algo más que una sombra. La plaza fue quedando atrás, pero el murmullo de los insultos y las miradas de desprecio aún ardían en la piel de Mariana como brasas. Caminaba junto a Kohan Naji, el apache cuya sola presencia parecía abrirle un sendero en medio de la multitud. Nadie se atrevía a detenerlo. Nadie se atrevía a tocarla mientras él la custodiaba como un muro viviente entre ella y el mundo que acababa de expulsarla. Al cruzar las últimas casas del pueblo, Mariana sintió que sus piernas flaqueaban. No sabía hacia dónde iba, no sabía si había cometido un error imposible de corregir, pero cada paso lejos de la plaza era también un paso lejos de Jacinto, de su familia y de aquella vida impuesta. El aire del campo le pareció más limpio, más profundo, como si su pecho pudiera al fin respirar sin cadenas. El silencio entre ellos era denso, pero no era un silencio vacío. Ella escuchaba el crujido de las botas del apache sobre la tierra seca, el roce del cuero de su vestimenta,
el resoplido del caballo que los acompañaba. Todo tenía un ritmo distinto, un compás nuevo que se alejaba del bullicio del pueblo y se internaba en un mundo desconocido. A lo lejos las montañas se recortaban como guardianas antiguas. El viento traía olor a pino y a tierra caliente. Mariana miró de reojo a Kohan. Su andar era seguro, firme, sin titubeos. Caminaba con la calma de quien no necesita demostrar nada, de quien lleva consigo una autoridad que no se pide prestada. Y ella, aunque aún temía lo que vendría, se descubrió sintiendo un extraño alivio en esa certeza. Mientras estuviera a su lado, nadie más la tocaría. Pero junto al alivio llegó también la duda. ¿Qué esperaba de ella ese hombre? ¿Por qué había decidido defenderla frente a todos? ¿Acaso había intercambiado una jaula por otra, más grande y más desconocida? El corazón le golpeaba con preguntas que no sabía responder. El camino se tornó pedregoso, y Mariana tropezó ligeramente. Kohan, sin mirarla, extendió su mano y la sostuvo con firmeza. No fue un gesto tierno ni invasivo, fue un acto silencioso de protección. Al recuperar el equilibrio, Mariana se encontró con su mirada. Ojos oscuros, profundos, que parecían observar más allá de lo visible. Y entonces él habló con voz grave, breve, sin adornos. «No temas. Yo no tomo lo que no me dan». Esa frase cayó sobre el corazón de Mariana como un bálsamo. En toda su vida, nunca nadie le había dicho algo semejante. Siempre había sido un objeto de intercambio, una hija entregada, una promesa cumplida. Y ahora, en labios de un hombre temido por todos, surgía la primera promesa verdadera de respeto. Las lágrimas que había contenido en la plaza rodaron al fin por sus mejillas. No eran lágrimas de derrota, eran lágrimas de una liberación confusa, dolorosa, pero real. Kohan no apartó la vista, no la interrumpió, no la juzgó. Solo siguió caminando a su lado, como quien entiende que hay dolores que necesitan desbordarse en silencio. Mientras avanzaban, el cielo comenzó a teñirse de tonos rojizos. El atardecer pintaba la tierra de fuego, y Mariana, por primera vez en mucho tiempo, sintió que ese fuego no la quemaba, la iluminaba. Su vida anterior había quedado atrás como un pueblo en ruinas, y frente a ella se abría un camino incierto, duro, pero también lleno de posibilidades. El desconocido que había besado para escapar de su prisión se había convertido, sin quererlo, en el guardián de su nuevo destino. Y aunque todavía no podía imaginarlo, en ese trayecto nacía algo más poderoso que el miedo: la esperanza. La noche los recibió con un manto de estrellas que parecía extenderse hasta el infinito. Mariana, agotada por la caminata, sentía los pies adoloridos y la garganta seca, pero no dijo nada. Su orgullo no le permitía mostrarse débil frente a aquel hombre que caminaba con la firmeza de quien conoce cada piedra del camino. Kohan avanzaba en silencio, guiando el paso con la seguridad de un líder acostumbrado a atravesar la oscuridad. Finalmente, tras horas de marcha, la llanura se abrió hacia un valle iluminado por el resplandor de hogueras. El aire olía a humo de leña, a hierbas medicinales, a maíz asado. Se escuchaban tambores a lo lejos, cantos graves que parecían salir del corazón de la tierra misma. Mariana se detuvo, con los ojos muy abiertos. Frente a ella se desplegaba por primera vez la vida de la tribu apache. Vio chozas circulares cubiertas de pieles, mujeres moliendo grano, ancianos reunidos alrededor del fuego contando historias, niños que corrían descalzos con carcajadas libres, sin la rigidez de las normas que ella había conocido. Era un mundo ajeno, distinto, pero vibrante, lleno de una energía que le resultaba tan extraña como fascinante. Sin embargo, no todos la recibieron con sonrisas. Cuando algunos se percataron de su presencia, las miradas se volvieron afiladas. Mujeres jóvenes la observaron con desconfianza, hombres tensaron las mandíbulas, ancianos fruncieron el ceño. Una extraña, una criolla, traída por el líder en circunstancias desconocidas. Los murmullos comenzaron a extenderse como humo en el viento. Mariana bajó la vista, sintiéndose desnuda ante aquel juicio silencioso. Su corazón latía con fuerza.
recordándole que no pertenecía allí, que tal vez había cometido una locura al seguir a Kohan. ¿Y si solo había cambiado la prisión de Jacinto por el desprecio de toda una tribu? Entonces, Kohan dio un paso al frente. Su voz, grave y clara, se elevó sobre los murmullos. Ella está bajo mi protección. Nadie la juzgará ni la tocará. El efecto fue inmediato. Los murmullos se apagaron, las miradas se apartaron. La autoridad de Kohan era incuestionable. Su gente lo respetaba, lo temía y lo seguía. Mariana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Jamás nadie había hablado así por ella, jamás nadie había exigido respeto hacia su persona. Mientras las hogueras iluminaban los rostros de los presentes, Mariana fue guiada hasta una choza sencilla, donde una anciana de cabello blanco la miró con ojos menos severos que el resto. Le ofreció agua en un cuenco de barro y un trozo de pan de maíz. El gesto tan simple la conmovió más que cualquier banquete en la casa de sus padres. Esa noche, sentada junto al fuego, Mariana cerró los ojos y escuchó los tambores que resonaban como el latido de un corazón antiguo. Sentía miedo, sí, pero también una fuerza extraña empezaba a crecer en su interior. Por primera vez, estaba en un lugar donde no había padres dictando su destino, ni un prometido que la reclamara como propiedad. Solo había incertidumbre, miradas que la probaban y un hombre que, sin pedir nada, le había ofrecido lo más valioso, dignidad. Y mientras la luna se alzaba sobre el valle, Mariana comprendió que había cruzado un umbral del que no podría regresar. Estaba entre dos mundos, el que la rechazaba y el que la observaba con cautela. Pero en su pecho, encendida como una chispa imposible de apagar, nacía una certeza. Ese mundo nuevo, aunque hostil, le ofrecía algo que jamás había tenido, la posibilidad de ser dueña de sí misma. Los días siguientes fueron un tejido de silencios, gestos y pequeñas revelaciones que Mariana nunca había conocido en su antigua vida. La aldea bullía de actividad desde el amanecer, hombres preparando armas y caballos, mujeres hilando fibras y cocinando sobre el fuego, niños corriendo con una libertad que contrastaba con la rigidez en que ella había crecido. Mariana observaba, aprendía, y en cada detalle sentía el peso de ser una extranjera. Las mujeres de la tribu la miraban con recelo, algunas con franca hostilidad. Le hacían sentir que era una intrusa en un espacio sagrado. Y sin embargo, nunca le faltó el pan de maíz en las mañanas, ni el agua fresca que los ancianos ordenaban dejarle. Comprendía que aquella tolerancia no era fruto de aceptación, sino del respeto que todos profesaban a Kohan. Y él era un enigma que la atraía y la intimidaba a partes iguales. Era un hombre de pocas palabras, de pasos firmes, de gestos contenidos. Nunca la trataba con dulzura, pero tampoco con dureza. La observaba en silencio, como si quisiera leer más allá de su apariencia. No la obligaba a nada, no le imponía tareas ni la tocaba sin necesidad. Solo estaba allí, presente, como una montaña que acompaña al río, inmóvil, pero imposible de ignorar. Fue junto al fuego, en una noche despejada, cuando Mariana sintió por primera vez que algo invisible comenzaba a crecer entre ellos. La tribu se había reunido alrededor de la hoguera. Los tambores marcaban un ritmo lento y profundo, y los ancianos narraban historias de antepasados que habían amado y luchado bajo esas mismas estrellas. Mariana escuchaba con atención, fascinada por las palabras que no siempre comprendía, pero que se le quedaban grabadas en el corazón. Al alzar la vista, descubrió a Kohan al otro lado del fuego. Su rostro estaba iluminado por las llamas, los rasgos cincelados como si hubieran sido esculpidos en piedra, los ojos oscuros reflejando las llamas. Y en ese instante, cuando la multitud coreaba los cantos de sus ancestros, sus miradas se cruzaron. No hubo palabras, no hubo gestos evidentes, solo una mirada sostenida que la atravesó entera. Mariana sintió que el tiempo se detenía, que el fuego ardía únicamente para ellos. Fue una mirada firme, intensa, sin dulzura aparente, pero cargada de algo más poderoso: reconocimiento. Por primera vez en su vida, alguien la veía como lo que era, no como lo que debía ser.
El corazón le golpeaba el pecho con tanta fuerza que tuvo que bajar la vista. Sus dedos se apretaron contra el tejido de su vestido, temblorosos. Había crecido en un mundo donde los hombres la miraban con posesión, con lujuria o con cálculo. Pero esa mirada era distinta. No buscaba arrancarle nada, no la juzgaba, no la compraba. Era una mirada que afirmaba su existencia, que le decía sin palabras: «Te veo, y eso basta». En los días que siguieron, esos pequeños momentos comenzaron a repetirse. Cuando ella tropezaba con un cántaro de agua y él lo levantaba sin pronunciar reproche alguno. Cuando la veía luchar con las fibras de maguey y sin corregirla, le mostraba en silencio cómo sus manos fuertes tejían con facilidad. Cuando compartían el mismo sendero y él aminoraba el paso, no por cortesía vacía, sino porque su andar se adaptaba al de ella de manera natural. Mariana descubrió que la ternura podía esconderse en lo aparentemente rígido, que el respeto podía ser más seductor que las promesas vacías, que un silencio compartido podía decir más que 1000 discursos. Y cada vez que sus ojos se encontraban con los de Kohan, sentía que algo se encendía en lo profundo de su ser, algo que la llenaba de miedo y de esperanza al mismo tiempo. Era un amor que aún no se nombraba, un sentimiento que brotaba en lo invisible, en lo no dicho, en lo apenas insinuado. Pero estaba allí, creciendo como una semilla en tierra fértil, esperando el momento de florecer. Mariana, que había huido de un beso de desesperación, comenzaba a descubrir que existían miradas capaces de devolverle la vida, y en el reflejo de aquellas pupilas oscuras comprendía que, sin buscarlo, su corazón ya había empezado a elegir. En el pueblo de San Miguel de los Olivos, el escándalo del beso aún se murmuraba en cada esquina. Los días habían pasado, pero la memoria de la plaza ardía como una herida abierta. Nadie hablaba de otra cosa, de cómo Mariana Valverde había humillado a su familia, de cómo un apache había osado desafiar al poderoso don Jacinto Robledo. Y en medio de ese rumor incesante, el corazón del viejo hombre se consumía de rabia. Don Jacinto no era un hombre que supiera perdonar. Había construido su fortuna con la crueldad de quien nunca dudó en aplastar a los débiles y no permitiría que una joven y un extranjero mancharan su nombre. Su orgullo herido era un monstruo que no conocía calma. Desde la ventana de su hacienda, con las manos temblorosas por la edad y por la furia, juró para sí mismo que Mariana pagaría por la deshonra y que aquel apache temido se arrepentiría de haberse cruzado en su camino. Empezó con rumores, envió a sus criados a los pueblos cercanos para difundir la idea de que Mariana había sido raptada, que no se había ido por voluntad propia, que estaba siendo sometida por la tribu. Pintó a Kohan como un bárbaro salvaje que arrebataba mujeres a la fuerza. Sus palabras, regadas con monedas de oro, fueron germinando en los oídos dispuestos a creer lo peor. Los soldados del destacamento cercano escucharon esas historias y las llevaron a sus superiores. Para ellos, cualquier excusa era buena para justificar una incursión contra los apaches, a quienes siempre habían visto como una amenaza. Y así, la mentira de Jacinto comenzó a tomar forma de acusación oficial. Mientras tanto, Mariana en la aldea no sabía nada de aquel veneno que se esparcía como pólvora. Pero sí lo sentía en el aire. Las miradas de desconfianza hacia ella se hacían más duras, los comentarios en voz baja más frecuentes. Algunas mujeres la llamaban con desprecio la blanca perdida, y los jóvenes murmuraban que su presencia traería desgracia. Una tarde, mientras recogía agua en el río, escuchó a 2 hombres hablar sin saber que ella estaba cerca. Dicen que los soldados vienen, que acusan a Kohan de tenerla prisionera. Si eso es verdad, habrá guerra. El cántaro se le resbaló de las manos y cayó al agua, quebrando el silencio con un golpe seco. El miedo le recorrió la espalda como un río helado. Comprendió con el corazón encogido que aunque Kohan la protegía con su sola presencia, el mundo exterior no se detendría hasta arrancarla de ese lugar. Esa noche, junto a la hoguera, Mariana observó a Kohan en silencio. Él no parecía alterado, pero en la firmeza de su mirada había un peso nuevo, una conciencia de que la tormenta se acercaba. No necesitó decirlo en voz alta. Él sabía que don Jacinto
no descansaría hasta destruirlos. Mariana sintió una mezcla de temor y determinación. Podría huir. Podría regresar a la sumisión y salvarse de la condena del pueblo, pero al mirarlo supo que no lo haría, porque su destino ya estaba ligado a ese hombre, no por cadenas, no por promesas, sino por una elección silenciosa que había hecho cuando decidió caminar a su lado. La sombra del antagonista crecía, oscureciendo cada rincón de esperanza. Pero Mariana, con el corazón firme, comprendía que la verdadera batalla apenas estaba por comenzar y que esta vez no sería una víctima pasiva del destino. El amanecer llegó cargado de un silencio extraño. No era la calma habitual de la aldea apache, donde el canto de los pájaros se mezclaba con los primeros golpes de los martillos y el crujir de la leña. Esa mañana el aire pesaba, como si la tierra misma contuviera la respiración. Mariana lo sintió en el pecho, un presentimiento que la estremeció antes de escuchar siquiera los cascos de los caballos. Fue el polvo en el horizonte lo que anunció la llegada. Un grupo de soldados avanzaba con estandartes y rifles, acompañados por hombres del pueblo, y al frente, con el orgullo retorcido en el rostro, venía don Jacinto. Sus botas golpeaban la tierra con la soberbia de quien cree tener la victoria asegurada. La aldea entera se agitó. Mujeres recogieron a los niños, ancianos se reunieron alrededor de las hogueras y los guerreros empuñaron lanzas y arcos, tensos como tigres a punto de saltar. Mariana, con el corazón desbocado, sintió que el destino se abalanzaba sobre ellos. Los soldados se detuvieron en la entrada del valle. El capitán, con voz autoritaria, levantó la mano para exigir silencio. «Venimos a reclamar lo que es nuestro», declaró. «Esta mujer fue raptada. Debe regresar con su familia y con su prometido». Los murmullos estallaron entre la tribu. Mariana sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. Por un instante, una duda fugaz atravesó su mente. ¿Y si no la creían? ¿No y si pensaban que era verdad? Entonces comprendió que el momento de callar había terminado. Avanzó, con las piernas temblorosas pero la cabeza erguida. Su vestido sencillo ondeaba con el viento, y sus manos, aunque frías, se entrelazaban con fuerza como si buscaran sostenerse a sí mismas. Todos la miraban, los soldados, los apaches, los del pueblo y sobre todo, Cohan, cuyos ojos oscuros la seguían con un brillo silencioso, como si pusiera en ella toda su confianza. Mariana dio un paso más al frente, hasta quedar entre ambos bandos. Su voz al principio baja se alzó clara y firme. «Yo no fui raptada, vine por mi voluntad, nadie me obligó, nadie me ató ni me arrastró. Si estoy aquí es porque elegí estarlo». El murmullo se quebró como un cristal. Don Jacinto, fuera de sí, gritó con furia. «¡Mientes, descarada! ¡Te ha embrujado este salvaje!». Pero Mariana no retrocedió. Su voz creció, resonando como un trueno que por fin se libera. «No soy de nadie, ni tuya, ni de mi padre, ni de nadie más. Soy mujer y decidí ser libre, y si eso es pecado, entonces cargaré con él sin arrepentirme». Las palabras cayeron como flechas en el aire. Los soldados se miraron entre sí, desconcertados. Algunos de los hombres del pueblo bajaron la vista, incapaces de sostener la vergüenza de aquel reclamo. Y en la tribu, por primera vez, los ojos que antes la miraban con recelo comenzaron a verla distinto. No como una intrusa, sino como alguien con el valor de enfrentar sola a un mundo que la condenaba. Cohan entonces dio un paso adelante, colocándose detrás de ella, no para hablar en su lugar, sino para reafirmar su posición con el peso de su presencia. Sus manos no la tocaron, pero todos entendieron el mensaje. Estaba a su lado, no delante ni encima, sino junto a ella. Don Jacinto, derrotado en su orgullo, bramó como una bestia acorralada. Pero su rabia no pudo borrar la verdad que había sido pronunciada frente a todos. Mariana había elegido, y esa elección era inquebrantable. Ese día, el coraje de una mujer cambió el rumbo de la historia. Porque mientras los hombres discutían sobre tierras y honores, fue su voz la que rompió el muro del prejuicio. Y aunque la batalla aún no había terminado, Mariana comprendió que ya no era la misma muchacha condenada al silencio. Ahora
era dueña de su destino, y nadie volvería a arrebatárselo. La noche cayó sobre el valle como un manto sereno después de la tempestad. El enfrentamiento con los soldados había terminado sin sangre, pero el eco de aquel día seguía vibrando en cada rincón de la aldea. Los tambores callaron, las hogueras ardían en silencio y todos parecían guardar respeto por lo que había ocurrido. Mariana se había convertido, sin buscarlo, en la voz que había desarmado la mentira de don Jacinto. Ella, sentada junto a una fogata más pequeña, acariciaba distraída un pedazo de tela entre sus dedos. Sentía el peso de lo vivido, la ira del pueblo, los ojos acusadores de su madre, la rabia de Jacinto, los rifles apuntando hacia ella. Y, sin embargo, dentro de su pecho había algo distinto, una llama que no conocía antes, la certeza de haber defendido su verdad. Kohan apareció a su lado en silencio. Se sentó frente a ella, con el fuego iluminando sus facciones fuertes, y durante largos segundos ninguno de los dos habló. La quietud entre ellos no era incómoda, era densa, llena de significados. Sus miradas se encontraron, y en ese cruce, Mariana sintió que todo lo que no podía expresar estaba allí, flotando entre ambos. Finalmente, fue él quien rompió el silencio. «No todos tendrían el valor que tú tuviste hoy», dijo con voz baja, grave. «Te plantaste frente a los tuyos, frente a los soldados, frente al hombre que quería comprarte. Eso no lo hace cualquiera». Mariana respiró hondo, conteniendo la emoción que la desbordaba. «No tenía elección», respondió con un hilo de voz. «Si callaba, me arrancaban lo poco que me quedaba. Y yo ya no podía seguir siendo sombra». Kohan bajó la mirada hacia el fuego, y sus ojos reflejaron un destello de dolor. «Yo también conocí esa sombra», confesó. «Hace años tuve una esposa. Era fuerte, valiente, pero la guerra nos la arrebató. Juré entonces no volver a entregar mi corazón. El amor, pensé, solo trae pérdida». Sus palabras se suspendieron en el aire, cargadas de un peso que oprimía el pecho. Mariana lo observó con asombro. Aquel hombre que todos temían, que parecía de piedra, llevaba dentro heridas invisibles que aún sangraban. Y sin embargo, continuó él alzando la vista hacia ella, cuando vi tu desesperación en la plaza, cuando sentí ese beso que no pedí, algo en mí se quebró. Recordé que incluso en la oscuridad más grande, hay quienes luchan por vivir. Ese día comprendí que no todos los destinos están escritos en sangre. Mariana sintió un nudo en la garganta. Las lágrimas se asomaron a sus ojos, no de tristeza, sino de la conmoción de sentirse comprendida. «Toda mi vida», dijo con voz temblorosa, «me enseñaron a obedecer, a callar, a aceptar. Y cuando pensé que me iban a enterrar viva en un matrimonio sin amor, lo único que pude hacer fue un acto desesperado. Yo no te besé por amor, Kohan. Lo hice por miedo y al mismo tiempo por esperanza». El silencio volvió a envolverlos, pero ya no era el silencio de la tensión, sino el de dos corazones que se desnudaban sin temor. El fuego crujió, la luna bañaba la aldea, y en medio de la inmensidad del cielo se reconocieron como iguales. Dos almas heridas que se encontraban en la vulnerabilidad. Kohan extendió la mano lentamente, sin invadir, sin imponer. Mariana dudó un instante y luego la colocó sobre la suya. Sus dedos se entrelazaron torpes, tímidos, como quien descubre un lenguaje nuevo. No hubo besos, no hubo caricias apresuradas, solo esa unión sencilla, poderosa, que hablaba más alto que cualquier palabra. Esa noche, Mariana comprendió que el respeto era el terreno donde podía crecer el amor verdadero. Y Kohan, al mirarla, descubrió que incluso los corazones más rotos podían volver a latir si encontraban a la persona dispuesta a escucharlos. Allí, bajo las estrellas que habían visto guerras y nacimientos, lágrimas y victorias, comenzó un amor que no necesitaba declararse en voz alta, porque ya ardía en lo más profundo de sus almas. Los días en la aldea comenzaron a transformarse lentamente. Mariana ya no era observada con el mismo recelo que al principio. Su coraje frente a los soldados había sembrado respeto, y poco a poco, las mujeres que antes la miraban con desconfianza
se acercaban a enseñarle sus labores, a amasar el pan de maíz, a hilar con paciencia las fibras del maguey, a recoger hierbas para curar heridas. Ella aprendía con humildad, agradecida, sabiendo que cada gesto compartido era una puerta que se abría hacia la aceptación. Pero más allá de la rutina, había algo que se volvía cada vez más evidente. El vínculo entre ella y Kohan crecía como un río que no podía detenerse. No necesitaban palabras para sentirse. Bastaban los silencios compartidos, las miradas que se encontraban cuando ella inclinaba el cántaro y él tomaba el agua, las sonrisas leves que escapaban sin permiso al rozar sus manos por accidente. Todo era sencillo y al mismo tiempo sagrado. Una noche, cuando la luna brillaba llena sobre el valle y los ancianos encendieron la gran hoguera central, la tribu entera se reunió en círculo. Era el tiempo de los relatos, de los cantos ancestrales, de recordar a los que habían caminado antes que ellos. Mariana se sentó entre las mujeres, con el corazón latiendo más rápido de lo normal, pues presentía que esa velada no sería como las otras. Kohan estaba allí, erguido frente al fuego, con la imponente figura que hacía callar incluso al viento. En sus manos llevaba una pluma blanca de águila, símbolo de pureza y verdad para su pueblo. Caminó hacia Mariana con pasos firmes, y el murmullo del círculo se apagó. Todos entendieron lo que estaba por ocurrir. Mariana levantó la mirada sorprendida, y él, con voz grave, que resonó como un canto solemne, habló ante todos. Esta mujer no vino a mí por cadenas, ni por obligación. Vino por decisión, y ha demostrado un corazón tan valiente como cualquier guerrero. Hoy, delante de mi pueblo, y bajo la mirada de nuestros ancestros, quiero decir que no la tomo como prisionera, ni como posesión. La tomo como compañera, y si ella lo quiere, será mi esposa en libertad. El silencio fue absoluto. Todos esperaban la respuesta de Mariana. Su respiración se agitaba, sus ojos se llenaron de lágrimas que brillaban con el reflejo del fuego. Se levantó lentamente, con las manos temblorosas, y tomó la pluma que él le ofrecía. Nunca nadie me preguntó qué quería, dijo, con la voz quebrada pero firme. Nunca nadie me dio la libertad de elegir. Hoy, delante de ustedes y bajo el cielo que nos cubre, yo elijo. Elijo a este hombre no porque me proteja, sino porque me respeta. Y si su pueblo me recibe, seré su esposa, no como sombra, sino como mujer que camina a su lado. Los murmullos se transformaron en cantos. Los tambores comenzaron a sonar, primero lentos, luego vibrantes, como un latido colectivo. Las mujeres ulularon en señal de celebración, los ancianos levantaron las manos al cielo y el fuego creció alto como si quisiera tocar la luna. Kohan tomó la pluma y la colocó en el cabello de Mariana, un gesto ancestral que sellaba la unión más allá de los nombres y de las fronteras. Ella sintió que el corazón se le abría como nunca, como si todo el dolor del pasado quedara consumido en esas llamas. Esa noche no hubo besos apasionados ni promesas adornadas. Hubo algo más profundo, un juramento de amor nacido del respeto, del dolor compartido, de la decisión libre de dos almas que se reconocieron. Un amor que no necesitaba testigos, pero que, sin embargo, fue celebrado por todo un pueblo como si los astros mismos lo hubieran escrito. Y bajo la claridad de la luna, Mariana comprendió que, después de tanta oscuridad, al fin había encontrado la luz que le pertenecía. Pasaron los años como pasa el río, dejando huellas invisibles pero imborrables en la tierra y en el alma. La aldea había cambiado, y con ella también lo había hecho Mariana. Ya no era la joven temblorosa que llegó repudiada por su familia, ni la muchacha que besó a un desconocido en un acto desesperado. Ahora caminaba erguida entre las mujeres de la tribu, con los pies firmes sobre la tierra y con la serenidad de quien ha encontrado un lugar al que pertenecer. El amor entre ella y Kohan había echado raíces profundas. No fue un amor apresurado ni devorado por la pasión del instante, sino un amor sembrado con paciencia, regado con respeto y fortalecido por la adversidad. Día tras día, mirada tras mirada, palabra tras palabra, habían tejido un vínculo indestructible, y ese vínculo, como todo lo que crece en tierra fértil, había dado fruto. Una mañana clara,
Cuando el sol apenas tocaba las montañas, la voz de un recién nacido se elevó en la choza de Mariana. Fue un llanto fuerte, puro, que se mezcló con el canto de los pájaros y el rumor del viento. Ella, con el rostro cubierto de sudor y lágrimas, tomó entre sus brazos a su hija, envuelta en una manta de lino. Sus ojos brillaban como dos luceros diminutos y su respiración cálida era el milagro que confirmaba que la vida, a pesar de todo, siempre encuentra un camino. Kohan entró en silencio y al verla con la niña en brazos, su rostro duro se suavizó como nunca antes. Se arrodilló junto a ella, con los ojos humedecidos, y sin decir palabra, acarició la frente de su hija con una ternura que nadie hubiera creído posible en el guerrero más temido del norte. Mariana lo miró y comprendió que ese hombre, marcado por las pérdidas del pasado, acababa de renacer junto con aquella criatura. El nacimiento de la niña fue celebrado por toda la tribu. Las mujeres la cargaron entre cantos, los ancianos elevaron plegarias al cielo y los niños corrieron alrededor de la choza como si la llegada de una nueva vida fuera también el anuncio de un nuevo comienzo para todos. La pequeña fue llamada Ailén, que en lengua apache significa alegría. Mientras tanto, lejos de allí, don Jacinto Robledo envejecía consumido por el rencor. Su venganza nunca llegó a concretarse y la vida le fue quitando poco a poco las fuerzas hasta dejarlo solo, olvidado incluso por aquellos que alguna vez lo temieron. Su final fue un espejo del vacío que había sembrado. Mariana, en cambio, había encontrado lo que ninguna riqueza podía comprar: un hogar hecho de miradas limpias, de manos que trabajan juntas, de un amor que creció en la adversidad y se convirtió en refugio. Cada vez que acunaba a su hija, sentía que todas las lágrimas derramadas, todos los insultos soportados, todo el dolor vivido, habían valido la pena para llegar a ese instante. El eco de las hogueras iluminaba su rostro mientras pensaba en lo que había dejado atrás. El apellido Valverde ya no pesaba, la deshonra ya no dolía, y la memoria de la plaza ya no la atormentaba. Porque ahora, al mirarse en los ojos oscuros de Kohan y en los ojos brillantes de Ailén, sabía que había escrito una historia distinta. La historia de una mujer que no fue vencida, sino renacida. Y en ese valle, bajo el cielo infinito, el fruto de su esperanza dormía tranquilo entre sus brazos, como la promesa de un futuro donde la libertad y el amor serían el único legado que importaba. El tiempo había pasado, y la vida, con su manera silenciosa de reparar lo que una vez estuvo roto, había puesto cada pieza en su lugar. Mariana, con su hija Ailén, creciendo sana entre risas y cantos, había encontrado en la aldea apache un hogar más verdadero que aquel que la vio nacer. Sin embargo, en lo profundo de su corazón quedaba una herida que aún no había cerrado: la memoria de la plaza, el mismo lugar donde fue juzgada, señalada y condenada. Una mañana clara, cuando el viento traía consigo el olor a azahares, Kohan le tomó la mano. Su gesto fue firme, sereno, y en su mirada había algo distinto, una invitación silenciosa. Mariana comprendió sin necesidad de palabras. Había llegado el momento de volver, no como la joven humillada que huyó, sino como la mujer que había encontrado su voz y su destino. Partieron hacia San Miguel de los Olivos. El camino, que antes fue doloroso y lleno de dudas, ahora estaba iluminado por la certeza de lo vivido. Ailén dormía en brazos de Mariana y Kohan caminaba junto a ellas, imponente como siempre, pero con la suavidad de un hombre transformado por el amor. Al llegar a la plaza, los murmullos comenzaron de nuevo. Los mismos que habían escupido su nombre con desprecio, ahora los miraban con una mezcla de asombro y temor. Los ancianos que la habían condenado bajaron la vista, incapaces de sostenerla. Los niños, en cambio, la observaban con curiosidad, como si ante ellos pasara una leyenda viviente. Mariana respiró hondo y levantó la cabeza. Caminó hasta la fuente donde había comenzado todo, donde había sellado con un beso desesperado el inicio de su libertad. Colocó a su hija en brazos de Kohan y con la voz firme y clara habló para que todos escucharan. Aquí, en esta plaza,
me llamaron deshonra. Aquí me señalaron como si fuera menos que un ser humano. Pero fue aquí también donde empezó la historia que me dio la vida que siempre soñé. Porque aquel beso, nacido del miedo, se convirtió en el beso que unió dos mundos y me enseñó que la libertad nunca es pecado. Las palabras flotaron en el aire como campanas invisibles. El pueblo entero quedó en silencio, atrapado en la fuerza de su verdad. Mariana se volvió hacia Kohan y él, con Ailén en brazos, la miró con ese respeto silencioso que siempre fue su mayor declaración de amor. Entonces, con voz serena y profunda, él completó la historia. Lo que nació de un beso de desesperación se volvió el beso que unió dos mundos. El murmullo del pueblo se apagó por completo. Nadie pudo contradecir lo evidente. La mujer que habían despreciado estaba de pie, erguida, amada, con una hija en brazos y un esposo que la honraba no como posesión, sino como compañera. La fuente volvió a brotar con fuerza, como si el agua misma quisiera limpiar los recuerdos de aquella humillación. Y en el centro de esa plaza, donde todo comenzó, Mariana sonrió. No por venganza, no por orgullo, sino por la paz de saber que había vencido al destino con la fuerza de su dignidad. La aldea la había acogido, el amor la había transformado, y la maternidad le había dado un sentido eterno. El ciclo estaba completo. La mujer que un día fue rechazada era ahora símbolo de esperanza. Y mientras partían, dejando atrás las murmuraciones que ya no podían herirla, las campanas del pueblo repicaron una vez más. Esta vez no como cadenas, sino como celebración. Porque aquella joven, condenada a la sombra, se había convertido en luz. Antes de despedirnos, quiero invitarte a ser parte de esta comunidad que ama los romances de época. Apóyanos con tu suscripción y un me gusta, porque gracias a ti podemos seguir trayendo más historias llenas de amor y emoción. Y para demostrar que llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios la palabra beso. Así sabremos que formas parte de esta familia que cree en los amores que cambian destinos.